Shalom a todos ustedes, mis luces redentoras que están del otro lado de la pantalla. Bienvenidos sean a la Geulá semanal. Vamos a hablar acerca de las Pedashot que hablan acerca de la salida de Egipto. A lujo de detalles, la Pedashá de Boy de Beshalach. En estas Pedashot se nos cuenta a lujo de detalles los milagros que sucedieron en la salida de Egipto y en la partición del Mar Rojo. Y no es solamente algo que sucedió hace miles de años, la salida de Egipto, sino que es una constante dentro del pueblo de Israel, es una constante dentro de lo que son las 613 mitzvot de la Torá. El recordar la salida de Egipto es una constante dentro de la fe judía y es el acontecimiento central en el cual se basa toda la fe del pueblo de Israel, se basa la fe en el único Dios. ¿No? Y también, o sea, esto no es, tal y como dice el Baal Shem Tov, todas las cosas que vemos y oímos son también oraot, son también enseñanzas para nosotros en lo que es el servir a Dios, en lo que es en lo que son los caminos de Dios, en saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso también lo vemos en nuestro tiempo, el tiempo antes de la llegada de Mashiach, el tiempo de la redención. Vemos el paralelismo tan similar, vemos el paralelismo tan apegado que hay entre los acontecimientos que sucedieron en la salida de Egipto y lo que es los acontecimientos actuales. Entre ellos, por ejemplo, está lo que es la última plaga que sucedió en la salida de Egipto, la plaga de los primogénitos, Makat Bejorot, en la cual murieron los primogénitos de los Mitzrim, de los egipcios, pero el pueblo de Israel fue protegido por Dios, su pasaje Hashem Alapetach, y Dios pasó por encima de las casas del pueblo de Israel y no golpeó. Eso también lo vemos en nuestro tiempo en lo que es la plaga del coronavirus, en lo que es esta pandemia actual que está azotando también al mundo, o sea, y también está provocando algo que también nuestros sabios mencionan dentro del Midrash. Menciona el Midrash acerca del pasuk, acerca del versículo Lemaké Mitzrayim ibjoreyem ki olam hazdo, y porque golpeó Dios a Egipto con sus primogénitos. Entonces menciona el Midrash de que no solamente sucedió la plaga del fallecimiento de los primogénitos y ya, sino que también el propio pueblo egipcio también empezó a manifestarse en contra del faraón. Fueron en protesta hacia el palacio del faraón a reclamarle al faraón de que deje ir al pueblo de Israel de Egipto, de que los deje ir. El sistema de cosas que el faraón quiere mantener por la fuerza ya no puede ser, sino que debe de cambiar las cosas, sino que se debe dejar al pueblo de Israel ir para que no vaya a colapsar totalmente la potencia mundial que era en ese momento Egipto. De la misma forma también vemos en nuestro tiempo de que las naciones del mundo están manifestándose, están haciendo manifestaciones en contra del actual sistema de cosas mantenido por los actuales gobiernos y que estos gobiernos quieren mantener a la fuerza. Entonces los diferentes pueblos y naciones del mundo han estado manifestándose de que deben de cambiar las cosas para bien, debe de haber un cambio radical totalmente para que haya un sistema bueno para todos y bueno para la gente. Entonces eso también vemos que también los acontecimientos actuales también tienen un paralelismo con respecto a lo que es el tiempo de la salida de Egipto, o sea, pero esto aún con todo y todo lo que representa y con todo el paralelismo, aún así todo esto es muy chiquito, todo esto son solamente señales que nos dan a ver la esencia de Yetziat Mitzrayim, que nos dan a ver la esencia de la salida de Egipto. O sea, ¿cuál es la esencia de la salida de Egipto? Nos menciona la Hasidut, nos menciona la parte mística de la Torá de que la salida de Egipto es salir de las estrecheces espirituales, es salir en este caso de una situación de esclavitud a una situación de libertad total, a una situación de conexión total con Dios. Esa es la razón por la cual Dios tuvo que mismo Dios bajar a la tierra de Egipto a hacer todo tipo de prodigios, de milagros, de plagas, incluso también la partición del Mar Rojo para
para sacar al pueblo de Israel, que en aquel entonces no tenía ningún tipo de méritos para poder salir de Egipto. Tuvo que darles nuevos mandamientos, tuvo que darle el mandamiento de hacer el Corbán Pesaj, etcétera, etcétera. Todo esto para que el pueblo de Israel pudiese salir de la tierra de Egipto. Ahora, menciona también lo que es la Perashá de Beshalach, acerca de que el faraón, cuando se dio cuenta de que el pueblo se estaba escapando, menciona de que el faraón, junto con todas sus carrozas, fueron todos juntos para tomar de vuelta al pueblo de Israel a Egipto, y entonces el pueblo de Israel empezó a temer. Mencionan nuestros sabios de que, ¿por qué el pueblo de Israel temía, por qué el pueblo de Israel tenía temor de que el faraón los pudiese aprender, los pudiese capturar otra vez y llevarlos otra vez a Egipto? O sea, sino que los mitzrim estaban tan unidos, estaban tan enfocalizados y con una actitud de unidad tan fuerte de que el pueblo de Israel temía de que, siendo así, en este caso el pueblo de Egipto tiene una cierta probabilidad de capturar nuevamente al pueblo de Israel, o sea, por ser que están tan unidos en ese momento que se puede dar. O sea, de ahí vemos también el Koach Ahdut, de ahí vemos también la grandeza de la unidad que debe de haber en el pueblo de Israel, cosa que no se vio, por ejemplo, antes de que sucediese la partición del Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba dividido en cuatro grupos, se dividió en 4 grupos que cada uno tomó una actitud diferente ante la adversidad de que estaban rodeados por los egipcios y a los lados por bestias, y estaba el Mar Rojo. O sea, hubo 4 grupos en los cuales el pueblo de Israel se manifestó con respecto a lo que estaba aconteciendo en ese momento antes de la partición del Mar Rojo. Unos tenían la idea de combatir en contra de los egipcios por sí mismos, otros querían ya entregarse al faraón, ya ni modo. O sea, el tercer grupo estaban reclamando a Moshe, a Mibelín, que Barim Mitzrayim, y que acaso no hay tumbas en Egipto para que nos hayas sacado de aquí de Egipto. O sea, nos sacaste de Egipto nada más para que nos capturaran de nuevo. O sea, entonces empezaron a quejar en contra de Moshe. O sea, el cuarto grupo está escrito de que clamó el pueblo de Israel a Dios, Vaitzakó Israel el Hashem. O sea, empezó a clamar a Dios. O sea, entonces la única persona dentro del pueblo de Israel que fue directamente que oyó la voz de Dios y que escuchó el mandamiento de Dios de haber el Bene Israel Beisau, de que vaya el pueblo de Israel hacia el mar, fue el único que fue al principio fue Nachshon ben Aminadab, Nachshon el hijo de Aminadab, el presidente y el líder de la tribu de Yehudá. O sea, fue el único que tuvo la emuná, que tuvo la fe completa de que Hashem va a hacer un milagro aquí, nos va a sacar de Mitzrayim. Solamente nosotros tenemos que empezar a caminar hacia el Mar Rojo, tal y como se le ordenó a Moshe. Entonces, esto también, la actitud de las 4 katot, la actitud de los 4 grupos que hubo, en los cuales se dividió el pueblo de Israel antes de la partición del Mar Rojo, es una enseñanza también para nosotros, en nuestro tiempo, el tiempo de la redención. Hay gente, y también nos enseña la verdadera actitud que tenemos que tener con respecto a las cosas de la redención. O sea, hay quienes dicen, no, nosotros podemos combatir en contra de las cosas que están sucediendo ahorita. Hay quienes se encierran en sí mismos y dicen, no, lo único que tenemos que hacer es rezar a Dios, ¿no? Y ya Dios enviará la redención. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada más esperar la redención. Y hay quienes dicen, no, pues ya en ese caso nos vamos a asimilar, ¿no? Ante todo lo que está sucediendo actualmente. En este caso, pues debemos de tener una mentalidad parecida a la del mundo. O sea, y así sucesivamente. O sea, pero la actitud
la verdadera actitud el verdadero espíritu de la Torá, el verdadero espíritu de la Torá de la redención es hacer como Nachshon ben Aminadab, es hacer como hizo el líder de la tribu de Yehudá, el caminar hacia la redención, aun cuando todas las cosas se vean totalmente adversas, tal y como el pueblo de Israel lo vio todo adverso prácticamente, vio que las circunstancias eran totalmente adversas a los ojos físicos en ese momento, pero el Nachshon ben Aminadab tuvo la jochma, tuvo la sabiduría de ver más allá de lo aparente y ver que aquí, siendo que las circunstancias son así, entonces seguramente va a haber otro milagro. Dios va a hacer, así como Dios hizo milagros en la tierra de Egipto, plagas en la tierra de Egipto, igualmente también Dios nos va a hacer un milagro para cruzar el Mar Rojo, nos va a hacer un milagro para que los Mitzrim dejen de perseguirnos y para que podamos salir de una vez y definitivamente de la tierra de Egipto. Esa es la actitud que tenemos que tener en nuestro tiempo, el tiempo de la redención, la actitud que tuvo Nachshon ben Aminadab, que él caminó hacia el Mar Rojo con emuná, con completa fe y confianza en Dios, de que Dios va a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. De la misma forma tenemos que hacer nosotros en este tiempo, el tiempo de la redención. Tenemos que caminar con total confianza y fe en Dios, de que ciertamente Dios aparentemente, aun cuando aparentemente las cosas son adversas en nuestro tiempo actual, vemos cuántas cosas, ¿no? Vemos que el mundo está hecho un caos, pero eso es solamente el indicio de que va a haber Urui itiatzbu Urui et Yeshuat Hashem. Es solamente el indicio para que nosotros cumplamos, para que nosotros veamos y nosotros caminemos hacia la redención final. Vean la salvación de Dios que ustedes que se les va a hacer hoy. O sea, solamente es por nuestra parte el recibir y aplicar las cosas de la redención. Solamente nosotros tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo haciendo y aplicando y viviendo la redención en nuestro tiempo, y entonces Dios va a hacer Yeshuat Hashem, Yeshuat Hashem Kerefain, tal y como dicen nuestros sabios, la salvación de Dios se puede dar de forma inmediata, es como el parpadeo, se puede dar en el parpadeo de un ojo. O sea, y esa es la razón por la cual el Rebbe de Lubavitch, estamos ahora en la fecha importante del 10 de Shevat, la fecha en la cual falleció el Rebbe anterior de Chabad, y el séptimo Rebbe de Chabad recibió el liderazgo de esta séptima generación del Dor Ashvi, de la última generación antes de la redención. Y el Rebbe hace 72 años atrás nos menciona de que nosotros no por nuestra elección llegamos a este tiempo de las contracciones del Mashiach y este tiempo tan caótico de Ikbeta de Meshija. Nosotros no elegimos estar aquí, pero siendo que Dios nos eligió para estar en este tiempo, entonces tenemos grandes kohot, tenemos grandes fuerzas. ¿Para qué? Para poder traer la redención, para poder revelar la Shejinah, la presencia de Dios dentro de este tiempo, y hacer que se revele la Geulah. Ciertamente tenemos estos kohot y tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en nuestro propio Otzar, tenemos que confiar en nuestro tesoro interior, en nuestras fuerzas espirituales interiores para revelar la redención. O sea, ¿por qué? Porque nosotros fuimos elegidos como el Dor Ashvi, nosotros somos la séptima generación desde el Baal Tanya, desde el Rabbi Shneur Zalman del Yad, el autor del Tanya, y la novena desde el Baal Shem Tov. Somos una generación especial que tiene por misión el traer la redención, y entonces eso quiere decir que nosotros tenemos nada más que confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en nuestra esencia como Dor Ashvi, como séptima generación, para poder traer la redención. Y tomar el ejemplo del líder de la tribu de Yehudá, Nachshon ben Aminadab, que él no hizo como los demás, él no hizo como los demás grupos del pueblo de Israel, el encerrarse nada más en un gueto y nada más clamar a Dios y a ver qué pasa. O tratar de pelear en contra de los egipcios, sino que él en este caso caminó con fe completa,
con fe completa en que Dios iba a hacer el milagro de la salida de Egipto y Dios iba a liberar totalmente al pueblo de Israel. Igualmente nosotros tenemos que caminar hacia la redención por medio de estudiar la parte mística de la Torah, la Hasidut, por medio de hacer más, de vivir las cosas de la redención. Y Tiatzbu, Yeshua Hashem, Dabel, Bene Israel Beisau, nosotros tenemos que solamente caminar con respecto a la Geulah, no es tiempo ahora de rezar, sino es tiempo de rezar en forma de acción. Tenemos que actuar para traer la redención. Suficientes rezos ya hicieron las demás generaciones que nos precedieron. Suficientes tefilot y cosas hicieron las generaciones que nos precedieron para preparar las cosas para la redención. Ahora solamente tenemos que cumplir. Dabel, Bene Israel Beisau. Solamente tenemos que cumplir, y habla el pueblo de Israel, que ellos vayan directamente hacia el Mar Rojo con completa emuná, con completa confianza en que Dios va a liberarnos de toda la circunstancia tan adversa que sucede en ese tiempo, el tiempo de la redención, así como fue en ese momento antes de la partición del Mar Rojo. Los invito a suscribirse a este canal Los de Redención para ver más videos. Compartan, suscríbanse y den like. Y pues síganme también en mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima.